si el papá te viene con un sermón... Sí, así, mareador. Mareador. Y por otro lado, él es autoritario, él hace... Y la mamá y él se pelean todo el día. Pues, ¿cómo no nos vamos a pelear los hijos? Si quieres acabar con los pleitos familiares, desde niños hasta adultos, empieza por ver qué haces con tu pareja. Hola, somos Alejandra Usabiaga y Manuel Turrent. Y esto es Estamos Locos. El tema de hoy... Vamos a hablar de pleitos familiares. Eso no sabemos nada. Nada. Ahora sí vamos a hablar de lo que nos ha dicho la gente. El primo del vecino y así. Pero, ¿será normal que las familias peleen? Yo creo que es muy, muy normal. Creo que lo anormal es que no peleen. Sí. O sea, creo que nosotros somos como súper afortunados porque tenemos familias que no pelean. O que peleen violentamente. Claro. Eso sería más anormal, ¿no? Eso está horrible, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo de un short que hicimos en donde tú decías, ¿no? Los peores pleitos se pelean como hermanos. Es como si fuera un hecho que los hermanos se tienen que pelear, ¿no? Y las familias se tienen que pelear. Sí. Y sí, mira, el notario, un notario que queremos mucho, el notario Toño, él siempre dice que entre esposos y hermanos nunca hay que meter las manos. Y me parece una frase súper profunda. O sea, porque, pues sí, los peores pleitos pueden ser desde cosas legales a... Salvo que haya violencia. Bueno. Sí, porque esa era la... Claro. Esa frase está muy buena. Claro. Cuando no hay violencia. Pero cuando hay violencia, pues creo que el Estado sí se tendría que meter a decir, oye, pues esto ya está muy violento, ¿no? Claro. Ahora, yo iba a decir, bueno, es que los pleitos familiares empiezan desde chicos y tal. No sabes cómo nos peleábamos mis hermanos y yo de chicos. O sea, de verdad, teníamos hasta bandos, eran guerras campales, o sea, siendo muy niños, ¿no? Pero entonces... Muy niños. Y mi mamá siempre, y mi papá siempre, dejen de pelear, y toda la vida nos hacían esta reflexión de la persona con las que vas a poder contar en tu vida siempre son tus hermanos, y neta sí, ¿eh? Pero entonces, o sea, ¿y qué tal si dividimos el podcast de hoy en dos partes? Los pleitos cuando tienes hijos chicos. Ajá. Y después ya los pleitos, ya cuando tienes hijos grandes que tienen que ver a veces con divorcios, herencias y cosas ya más de otro nivel. Donde entra a veces pues ya pues hasta la policía, el gobierno, los notarios, los abogados. Como primero hablemos un poquito de estos pleitos como el que tú dices en tu casa, porque también a mí, mis papás nos hicieron creer que peleábamos muchísimo. Sí, también nosotros. Y después... Cuando comparaba yo con mis amigos, decía, pues no peleábamos nada. Y después ahora ahora desde hace muchos años, decían, no, pues ustedes nunca peleaban. Y yo, entonces, ¿para qué nos hacían creer que peleábamos mucho? No, yo creo que nosotros sí peleábamos. No, nunca no, pero decían que peleaban muy poco. Sí, claro. No, nosotros sí, creo que sí peleábamos. Pero tenía mucho que ver como con temas de territorio, con temas de límites y tal. Y sí nos peleábamos luego de repente porque me vio feo. O sea, sí era en el coche. O no me presta esto. O no me presta esto, no me presta lo otro. Que sería lo más normal no prestar. Ay, y dale. Perdón que está sonando mi computadora. Es que eso es para que sepa la gente que son plus que tenemos de cambio de escenario. No es cierto. No es para eso. Pero a ver, sí prestar los juguetes. Voy a callarlo, ¿eh? Perdón. Prestar los juguetes no me parece que sea tan natural, tan normal. O sea, ¿por qué? Sí debería de ser. ¿Por qué? Manuel, ¿por qué? A ver, yo soy egoísta y ya no te lo quiero prestar. No, porque no es tan lindo. O sea, porque sí creo que antes... entonces vive en comunidad. Vive en comunidad. Pero no estás viviendo en comunidad, estás viviendo Es que creo que la familia debería de ser vivir en comunidad. Claro, entonces ahí sí estoy de acuerdo. Si viviéramos en comunidad, estoy de acuerdo. Y la familia es la comunidad. Pero no vives con la familia extensa como antes. Si vives con la familia extensa, por supuesto que estoy de acuerdo en que hay que prestar. Tu comunidad ahora es tu familia nuclear. Está muy chiquito eso.
aunque esté chiquita, es en donde... Pero sí, a ver, Manuel, sí creo que esta parte de los papás diciendo no peleen, sean buenos hermanos, sí comparten. Y mientras ellos están agarrando del chongo. Manuel, no puedes estar tan negativo el día de hoy. Vamos a hablar de pleitos familiares. Dije que venía positivo y estaba negativo. Sí, claro. Deja cambiar el chip. Bueno, y luego... A ver, entonces, digo, sí es normal que haya como fricciones y que haya como diferencias, pero creo que lo que tenemos que hacer muchísimo los papás es enseñar a nuestros hijos a resolver esas diferencias de manera pacífica. Primero, que los aprendan a resolver ellos. Bueno, pues sí, primero vamos a darles talleres de resolución de conflictos. No, es que de veras, si los papás quieren, si el papá te viene con un sermón... Sí, así, mareador. Y por otro lado, él es autoritario, él hace... Y la mamá y él se pelean todo el día. Pues, ¿cómo no nos vamos a pelear los hijos? Ya me puse de hijo. Ya te pusiste de hijo porque es el ejemplo, ¿no? Claro. Porque el ejemplo es que sí se puede pelear así. A ver, entonces salto. Un momento. ¿Tus papás se peleaban cuando ustedes No, eran delante niños? de nosotros no. Es que tampoco mis papás nunca. Yo nunca los vi pelear. Nunca. O sea, vamos, ni siquiera discutir cosas así. Yo los he visto discutir hasta ahora a los 90 y 80 años. ¿Cómo discuten ahora? Se guardaron todo. Perdón, Maru, se guardaron todo hasta para estos momentos y ahora discuten mucho. Yo... Sí. Pero sí creo que tienes un punto ahí. O sea, yo tampoco... no veía a mis papás pelear y entonces sí era como muy válido que nos dijeran que no peleáramos. Por eso, y después ellos reconocían que no peleábamos tanto, peleábamos muy poco, pero pues sí, pero ahí nos hacían ver como que era mucho, pero en realidad era poco. Pero sí, a ver, que los papás no peleen delante de los hijos, creo que está bien. Está muy bien. Aunque, te pongo un aunque, es que tampoco es Disneylandia y tampoco es voy a ocultar todos mis enojos. Creo que de repente es bien que eso a mis papás, por ejemplo, sí les faltaba. Tenía que haber de repente decir, pues ahorita estoy enojada porque me enojé con tu papá y como que saber que sí se podían enojar entre ellos, nada más que no iban a hacer el pleito ahí. A ver, sí, y que además no pasaba nada, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo de mi mami que decía de repente, no, es que hoy sí me cayó mal. Pero no pasa nada. Hoy me cayó mal por algo, yo creo que yo lo aprendí de ella. Y eso está pero mucho mejor. Lo sigo amando profundamente y lo sigo queriendo profundamente. Eso está mucho mejor porque mis papás seguramente se discutían de repente o tenían algún pleito y entonces tú notabas que algo raro había en lo emocional, pero lo otro era, pues, la vida estaba bien. Creo que esa parte, creo que sí, discutir delante de los hijos está mal. Muy mal. Pero sí poder decir, pues tenemos ahorita, estamos con diferencias con tu papá ahorita y entonces estamos serios. Y ya, pero no se dejaban de hablar, no pasaba nada. O sea, realmente, y creo que eso sí les da mucha certeza a los hijos, ¿no? Es el saber que puedes tener diferencias y no pasa nada. Entonces, está re sencillo, entonces... Se dice sí, claro. Sencillo. Está muy fácil porque los hijos... Es que me hiciste pensar en los libros de texto nuevos. Perdona a todo el mundo, pero... Bueno, es que es por Renata, mija. Sí, por eso merece. Pero sí, creo que está muy fácil. Si quieres acabar con los pleitos familiares, desde niños hasta adultos, empieza por ver qué haces con tu pareja. Y la otra de las cosas es, no tengas favoritismos. O sea, nada más uno de repente. Nada más tú, ¿no? No es cierto, No, es que también... Lo más parejo posible. Creo que sí, porque si hay favoritismo hacia alguno de tus hijos o hijas o hijes... Haces muchísimo daño. Haces muchísimo daño y entonces esa persona la persona que no es tu favorita se queda en desventaja y entonces va a tener que pelear por el lugar siempre. Entonces va a ser un pleito constante, ¿no? O sea, como... Y ¿sabes algo, Manuel? Yo, algo que siempre he pensado, porque por lo menos así fue en mi casa y funcionó, digo, éramos muchos, entonces de repente había oportunidades para algunos y para otros no había esa oportunidad. Te voy a dar un ejemplo, el viaje con el amigo, ¿no?
Y creo que eso mis papás nos enseñaron como a conciliarlo mucho. O sea, si él tiene la oportunidad, que la tome. No tiene que ser todo parejo. Uh-huh. O sea, creo que tiene que ver con una situación de circunstancia en el momento. Pero sí nos enseñaron mucho a esto de poder como darle al otro, ¿no? Hoy te toca, después me va a tocar a mí. Y creo que cuando nosotros tratamos de que todo sea parejo, que siempre no necesita la computadora el chiquito, pero el grande sí, pero también le voy a comprar al chiquito porque todo es parejo, sí creo que podemos como hacer que entren en rivalidad todo el tiempo, ¿no? Pero me voy a ir contra la contraparte. Vete con la contraparte. Que a mí, cuando menos me educaron, que creo que no está tan bonito, uh-huh. Para mí estuvo bien, pero para los demás no tanto, en que como había jerarquías, y claro, es muy fácil juzgar la educación de mis papás con la mía de hace muchos años, pero en donde el machismo y donde el control del hombre era mucho más fuerte que ahora, uh-huh. Y entonces pues, sí había jerarquías. Mi papá tenía una jerarquía, mi mamá estaba abajo de esa, y después seguía yo, porque yo era el hermano mayor. Okay. Y luego yo tenía 6 hermanos más. En algunos podcasts he dicho que 7, pero somos 7 en total. 6 hermanos más. Y entonces sí había jerarquías de todos. Es más, los hermanos chicos hasta la fecha dicen, de los 3 más grandes, dicen, pues es que nosotros veíamos y nos dábamos cuenta de todas las iba a decir pendejadas que hacían y de todas las cosas buenas que hacían, pero como observadores, porque ustedes estaban como en otra jerarquía. Ah, no, fíjate que... En tu familia no, qué bonito. No, tendré que preguntarles a mis hermanos, pero yo no lo sentía como que hubiera jerarquías diferentes. En la mía sí era clarísimo, entonces sí también habría que cuidar eso, porque sí creo que no puede ser ni 100% parejo, pero tampoco tan disparejo como que el mayor tenga mucho más poder que los que otros. Todos los demás, ¿no? Sí, creo que sí. Como que equilibrar esa parte, igual que equilibra, pero todo eso es aprendido, porque entre más equitativa es la pareja, los papás, sí, claro, es más fácil que sea más equitativo hacia abajo. Sí, lo que estamos diciendo es que sí, esto parte de los pleitos se enseña con el ejemplo, ¿cierto? Sí, y que entonces lo que tendría que haber más en México y en el mundo es como más capacitación para ser papás y para ser pareja. O sea, yo creo que sí. Y yo hablo de capacitación porque, no sé a ti, pero a mí me llegan las parejas pues cuando y los problemas familiares cuando están a punto del divorcio, las parejas, o ya a veces separados, y las familias cuando se están disputando las herencias o los niños están casi en el hospital, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Entonces, creo que sí habría, casi como a niveles como del gobierno, de tener, y de las religiones y de todo el mundo, como tener, como hacen estos cursos prematrimoniales también. Sí, aprender como de negociar papás. Sí, yo creo que lo que necesitamos es aprender a saber cuáles son las cosas por las cuales vale la pena sí organizar una super trifulca, lo que dicen los Gottman, el 69% no sirve para nada, y creo que sí, a resolver. Creo que necesitamos aprender a resolver. Y creo que eso ayuda siempre, como a la hora de los pleitos familiares y de cualquier pleito, ¿no? Pensar esto que estoy discutiendo ahorita, ¿va a ser importante la semana que entra? Sí, claro. Si no va a ser importante la semana que entra, por favor, párale. Sí. Y la mayoría no son importantes la semana que entra. No son importantes. O el mes que entra. Ya si va a ser importante dentro de 6 meses, pues sí, aviéntate el pleito, porque ahí sí necesitas poner. Ajá. Pero la mayoría... En un día ya no es importante. Claro, por supuesto. Pero bueno, creo que sí, mucho que nos falta decir de los chiquitos para pasar a los grandotes. Yo creo que los chiquitos ya no más yo papás. Creo que sean papás. Yo lo último que diría es, si tus hijos están peleando, revisa qué está pasando arriba. Sí, claro. Revisa. Claro. Cuando yo me divorcié, fue interesante porque teníamos un perro ya que había jurado y perjurado que no íbamos a tener, pero lo tuvimos. Sí, tuviste. Y entonces el perro mordió a alguien. Entonces lo llevamos con un psiquiatra de perros que se llama, de otra manera que se me olvidó el nombre, pero parece porque era novedosísimo. Es divertido. Ahorita ya es más o menos conocido entre los chavos, pero entonces lo llevamos y el diagnóstico de él fue, pues el perro está actuando el enojo de la pareja. ¡Qué susto para ustedes! Pero interesantísimo, porque aparte, no nos conocía. Conoció una vez al perro, se lo llevamos al perro y después hizo
como un diagnóstico súper interesante de la dinámica familiar. No solo eso, porque dijo más cosas. Que después yo, cuando de repente daba terapias con familias que no entendía yo bien, les mandaba al perro y no sabes los diagnósticos que me daba sin conocer a la familia. Era impresionante. Qué interesante. Impresionante. ¿Y tienes el dato todavía? Sí, todavía lo tengo. Ya no lo hago, pero... luego se los compartimos. Está muy interesante lo que acabas de platicar. Bueno, vamos hacia la parte de los ya más grandecitos, donde empiezan ya las broncas. Donde empiezan las broncas ya grandotas. ¿Cuántas familias conoces que no se hablan entre hermanos, que no se hablan con los papás, que no se hablan? Muchas. Qué triste, ¿no? Pues, sí, es súper triste. Es súper triste, sobre todo por el impacto, ¿no? O sea, esta parte de ya aprendí que no le puedo hablar a mi mamá, a mi papá y tal. ¿Sabes qué también me ha tocado ver? Papás y mamás que ponen en contra a los hijos. Sí. Eso sí, es que fulanito me hizo, fulanita me tornó y no me pela y hace tal y seguro se quiere quedar con tal. Que no entiendo muy bien esa dinámica, esa me cuesta mucho trabajo de entenderla, ¿no? O sea, y a veces ni siquiera es con palabras, sino con gestos, con claro. un puro gesto de desaprobación o de aprobación. Claro. Bueno, y aparte con palabras todavía peor. Pero sí, es súper fuerte eso. Y fíjate que a mí sí me parece que es como muy complicado porque es algo bien importante para los niños, las niñas, las niñas en general, que si tienen abuelos y que si tienen tíos pueda haber este vínculo hacia la familia extendida. ¿Qué dice tías? No sé, no, porque hay tías. Yo que sí, tías. Sí, se debe decir tías. Yo creo que sí. Bueno, que nos corrija, ¿no? Perdón, si se dice tío, pues se dice tías. No lo había pensado. Bueno. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que creo que es egoísta que quitarle a la familia extendida a alguien, ¿no? Y doloroso. Y tengo el tío que nunca ni lo conozco ni tal, porque mi papá se peleó con él desde no sé cuándo, ¿no? O mis abuelos, no vemos a mis abuelos. Híjole. ¿En tu familia se dio? No. En la mía tampoco. Es que pero no. Te digo, habla de esa, que nuestros papás lo aprendieron de sus abuelos también. Claro. Y yo creo que por eso no se da. No se da, pero para nada en mi familia, ni con mis primos. Pero si tú tienes desde tus abuelos que ya se agarran, pues lo más probable es que los nietos se van a agarrar. No, y fíjate que nosotros somos como familia muéganos, mis dos familias, la materna y la paterna, en general nos llevamos muy bien todos y así. Entonces, eso no quiere decir que no haya pleitos, que no haya discusiones, o sea, claro que hay, pero el chiste es cómo lo resuelves. A ver, y que sí también me parece que en la edad adulta normalmente los papás siguen teniendo mayor voz, mayor jerarquía. Y entonces sí me parece que son las personas que deben de decir se acabó. Aquí no puede haber este tipo de cosas. Creo que muchas veces los pleitos también son por los políticos que entran, o sea, el esposo de, la cuñada, eso también creo que genera mucho ruido. Genera muchísimo ruido muchas veces, ¿no? Y muchas veces dinámicas que funcionan muy bien para una familia, cuando llega el tercero en discordia, pueden empezar a generar muchísimo ruido. Estoy pensando, por ejemplo, si en una familia es que yo voy yo ayudo a mi mamá económicamente o a mis papás económicamente y te casas y de repente la pareja empieza a decir, ¿pero por qué les das dinero? ¿Pero por qué? ¿Y tu hermano cuánto da? Entonces empieza a haber como una disonancia de cosas que sí venían funcionando bien, ¿no? Pero entonces, ¿el dinero es el problema o el dinero es el vehículo que utilizas para sacar los enojos y las broncas de antes? Porque sí, la mayoría de los pleitos ya de adultos tiene que ver o con esto que decías de los hijos, que se usan a los hijos, aunque ya estén grandes, claro. Se usan a los hijos, o con temas de dinero. O de... Yo sí creo que el tema de dinero, ya lo habíamos hablado, el dinero es una metáfora.
O sea, sí creo que puede estar hablando de muchas cosas más. Pero sí también creo que en la edad adulta la mayoría de los pleitos son o por dinero o por el cuidado de los adultos mayores. Creo que estos son como los temas más grandotes. No sé, ¿tú tienes experiencia de algo más? Sí, también, bueno, esas dos me parecen las más importantes. Yo agregaría también algunos temas de género que muchas mujeres ya hoy, claro, durante mucho tiempo aguantaron cosas que no debió de haber sucedido y hoy están revelándose que qué bueno, pero está generando un conflicto importante en las parejas. Claro, por supuesto. Y bueno, cuando hay violencia, pues no, bueno, esa también. Cuando hay violencia, está en todos lados, ¿no? Eso sí. Pero sí creo que como tú dices, el dinero es una metáfora y si entendiéramos la metáfora, a lo mejor podríamos resolver el problema, ¿no? Para saber dónde está, porque el problema no es las familias, es que se quedó con las joyas de la abuela o no sé qué, o hizo tal cosa, o en el negocio transuan, a ver, hasta en las tranzas y en todo, si el dinero no es el tema. Sí, hay que... Si se resuelve el otro tema, hasta las tranzas se pueden resolver. Es que sí, estoy pensando que cuando lo que se tiene que resolver es el dinero, pues siempre se puede resolver, ¿no? Pero hay que reconocer, me equivoqué, la hice mal, no estoy siendo justo, que esas son las partes como muy difíciles, ¿no? Pero esa parte está en un nivel, pero para que alguien se trance a un hermano... Sí. Es que algo pasó en la relación. Yo creo que sí. Muy probablemente algo pasó en la relación, o en la educación, o en la familia, en mil cosas. Que no se resolvió. Que no se resolvió y que se resolvió y que él la resuelve. Lo que decías hace rato, y a lo mejor va a ser muy burdo, pero a lo mejor un hermano que fue el consentido y el otro no, pues entonces de repente dice, pues yo necesito tener más dinero para compensar. O sea, ni siquiera conscientemente, pero a lo mejor entonces necesito tener más lana para compensar esto. En fin, creo que sí hay... Creo que cuando hay un problema de dinero habría que parar y decir, a ver, ¿dónde está el enojo? ¿No? ¿Dónde está la bronca? Antes de meter a los abogados. Claro, porque ya que metiste a los abogados, entonces sí se vuelve un problema ya... de dinero y de abogados y de leyes y de cosas horribles que no se van a arreglar, ¿eh? No. El único que gana son los abogados. Yo tengo un tío abogado que me cae bien, pero no. Yo tengo una hija abogada que me cae muy bien. También. Entonces, no. Pero no le entraría en pleito. Bueno, o sea, sí. Le entraría desde otro lugar. Yo sí, como la parte moral, la parte ética, creo que es la parte más importante en los pleitos familiares. Oye, qué tema tan serio, ¿eh? ¿Sabes qué? Creo que tenemos que profundizar porque ya se nos está yendo el tiempo, pero sí creo que es un tema muy importante porque al final, cuando tú le preguntas a las personas que están en familia los valores, las cosas que son importantes para ellos, por ahí vas a encontrar que hay muchas conexiones. Claro, por supuesto. Entonces, con esas conexiones podrías ayudar a resolver los grandes problemas que tienen y los grandes pleitos que tienen las familias. Y luego al final, pues sí, se vuelve una guerra, una lucha de poder a ver quién tiene más poder. Es que eso es lo que siempre sucede. Entonces tú me hiciste, yo te hago, y ya a lo mejor ya ni siquiera te acuerdas por qué empezó el pleito, ¿eh? Pues como los judíos y los palestinos. ¿Haz de cuenta? Los grandes pleitos de la humanidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y películas. Ay, no, es que ahorita me acordé. Creo que se llama... Es que no, te voy a decir algo muy lindo, porque hay una película, creo que se llama, si no me equivoco, se llama Estocolmo, que es sobre los años 60, 80, cuando, ¿la viste? Cuando hacen esta negociación entre Palestina e Israel. Sí. Buenísima película. Porque habla sobre esta parte de la diferencia entre Palestina y Israel y cómo llegan a conciliar y como que son los primeros mediadores que hay, ¿no? Frida, nuestra amiga, tenía un programa entre palestinos y judíos en donde los ponían a hacer campamentos mezclados entre judíos y palestinos para que conocieran todas las similitudes que tenían, porque todo el tiempo está puesto en como todas las diferencias.
Entonces hacían este programa que era muy bonito. Le sacaban los fondos ya después, creo, pero lo hacían y que funcionaba muy bien. Porque hacían una Frida, cosa, ¿no? Para que nos platique. De ese programa sí, está sí, todo. Sí. Creo que sí. Bueno. Vale la pena. Y sí, a ver, yo voy a cerrar este programa diciendo lo que se necesita es voluntad de resolver. Sí. Voluntad de resolver es lo que se necesita. Sí hay maneras de poder resolver. Créanme que la terapia familiar puede servir, las mediaciones pueden servir, el diálogo asertivo puede servir. O sea, y pensar también que vamos a resolver por los demás, por la familia, no nada más por mí. O sea, y sí, muchas veces hay que ceder en algunas cosas y está bien hacerlo por amor, por cuidado, por los valores que sí hay diferentes dentro de la familia. No sé, ¿qué más pasa? Totalmente de acuerdo. Yo nada más pensaba también que si tú nada más estás viendo que el problema es de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de afuera, no estás viendo bien. No. O sea, si no estás involucrado tú como parte del problema y no tienes claro cuál es tu parte del problema, claro, tu visión es parcial y creo que eso no ayuda a resolverlo. Claro, hay que... El Rey León, El hombre de las máscaras de hierro, La guerra de los Roses, aunque era de parejas, pero... Es muy viejita, a ver si la pueden conseguir, pues. Ni tanto, es como de hace 40 años. Y no supe otra vez libros, ¿no? Esta vez, ¿tú se te ocurre alguno? No, pero ese sí... Si nos escriben, con mucho gusto se los tenemos para la próxima. Es que, ¿sabes qué? Que yo pensé en muchos libros, pero son de los que estudié. Sí, yo también pensé en eso. Ahorita estaba pensando en eso, pero... en terapia familiar y de pareja. Entonces, creo que sí, debe de haber algunos. Es más, recomiéndanos libros que sean terrenos y que sean... Y si no, es que escríbanos y les buscamos, porque nos agarraron en curva ahorita, porque no... Se nos fue la onda. No, pero sí estuvimos buscando algo, bueno, tú, pero... no tanto. Ya se acaba de delatar. Oigan, pónganle campanitas si llegaron hasta aquí, por favor, y háganos sus comentarios, qué piensan del tema, de qué otro tema quieren que hablemos. Y muchas gracias. Gracias a todas, todes y todos.